¿Cree usted que cuidar su salud es solo comer sano y hacer ejercicio? Cuando pensamos en mejorar la salud, solemos centrarnos en hacer ejercicio, comer mejor o dormir más. Pero muchas veces olvidamos algo clave: la salud de las encías y los dientes. Sin embargo, especialistas advierten que esto no es solo un tema estético, sino un factor importante para el bienestar general. Así lo advierte un artículo publicado por la organización médica University Hospitals, basado en las declaraciones del especialista Andrés Pinto, DMD y MPH, quien explica que la enfermedad periodontal no es solo un problema dental, sino una condición inflamatoria que puede afectar seriamente la salud general. La enfermedad de las encías comienza con la gingivitis, una inflamación que provoca sangrado, enrojecimiento y sensibilidad. Cuando no se trata a tiempo, puede avanzar a periodontitis, una condición irreversible que destruye el hueso y los tejidos que sostienen los dientes, llegando incluso a causar pérdida dental. Investigaciones médicas citadas en el artículo señalan que el verdadero peligro está en la inflamación crónica. Cuando las encías permanecen inflamadas, el sistema inmunológico se mantiene en alerta constante y libera sustancias inflamatorias al torrente sanguíneo. Esto ha sido asociado con un mayor riesgo de enfermedades cardíacas, hipertensión y arteriosclerosis, debido a la acumulación de grasa y colesterol en las arterias. Los estudios también muestran una relación entre la enfermedad periodontal y la diabetes, ya que las infecciones en las encías pueden dificultar el control del azúcar en sangre. Los expertos coinciden en que la prevención sigue siendo la herramienta más poderosa. Cepillarse correctamente, usar hilo dental, reducir el consumo de azúcar, evitar tabaco y alcohol y visitar al dentista cada 6 meses puede marcar una gran diferencia, no solo en la sonrisa, sino también en la salud integral de una persona. Amigos de Para Padres, de esta forma damos inicio a nuestro programa en el día de hoy. Y es importante conversar con ustedes sobre estos temas para los cuales traemos siempre personas expertas y les damos herramientas que le puedan servir a usted y su familia, porque criar es una tarea de todos. Y justamente para eso nosotros conversaremos en el día de hoy con la doctora Arisleida Tobías, quien es odontóloga y periodoncista, para conversar del impacto que tiene la salud bucal en la vida familiar y cómo una salud bucal que no es correcta puede afectar nuestra salud general. También nosotros en nuestra consulta al experto estaremos conversando con el psicólogo infanto-juvenil Edison Rodríguez, hablando de la importancia de la medicación en niños neurodivergentes y por supuesto en adolescentes también. Y además, en nuestro segmento de Explora y Aprende, estaremos hablando con la doctora Mercedes Santana, quien nos dirá la importancia que tiene nada más y nada menos que la toma de agua, mantenerse hidratados correctamente, sobre todo en tiempos de calor. Además, en nuestro modo parentalón, vamos a compartir algunas herramientas esenciales para que usted pueda mantener una buena higiene bucal, no solamente usted, sino con sus niños. Este es el contenido del programa del día de hoy. La invitación a que se quede ahí, porque como siempre tenemos muchísimo más que compartir con todos ustedes. Damos inicio a Para Padres. La salud oral no solamente afecta la boca, también hablamos de que una incorrecta higiene bucal puede generar problemas en las encías y crear también situaciones sistémicas en nuestro organismo, enfermedades como son la diabetes, enfermedades cardiovasculares o complicaciones en el embarazo. De ahí la importancia de tener una correcta higiene bucal. Por eso, en nuestro modo parentalón,
activamos algunas herramientas que vamos a compartir con ustedes para mantener una salud bucal muy buena en toda nuestra familia. Mantener una higiene bucal constante. Cepillarse los dientes al menos 2 veces al día y usar hilo dental ayuda a eliminar la placa bacteriana, principal causa de la enfermedad de las encías. Esto reduce la inflamación y previene infecciones que pueden afectar todo el organismo. Visitar al dentista regularmente. Las revisiones odontológicas permiten detectar a tiempo problemas en las encías antes de que se agraven. La prevención es clave para evitar complicaciones que puedan impactar la salud general. Controlar la alimentación. Reducir el consumo de azúcares y alimentos ultraprocesados ayuda a prevenir la acumulación de bacterias dañinas. Una dieta equilibrada también fortalece el sistema inmunológico y las encías. Y algo que no puede faltar, por supuesto, es educar a toda la familia desde temprana edad. Enseñar a los niños buenos hábitos de higiene oral crea una base sólida para toda la vida. La salud de las encías en la infancia influye en la salud dental en la adultez. Y algo muy importante es prestar atención a las señales de alerta. Encías inflamadas, sangrado o mal aliento persistente no deben ignorarse. Estos síntomas pueden indicar enfermedad periodontal, la cual está vinculada con problemas de salud más amplios. Adoptar hábitos de higiene que sean correctos es lo mejor para toda nuestra familia y, por supuesto, para nuestra salud en general. Nosotros debemos de ser el ejemplo de los niños y hay muchas cosas que pueden evitarse simplemente con un correcto cepillado al menos 2 veces al día y utilizar hilo dental. Y claro, esa visita regular que no debe faltar a nuestro dentista. Nosotros vamos a continuar con más del contenido de Para Padres. Les invitamos a que se queden ahí porque en breve estaremos conversando con la doctora Arisleida Tobías, quien es odontóloga y periodoncista, y estará hablando con nosotros del impacto que tiene la salud bucal en toda la familia. Así es que no se nos fue. Amigos de Para Padres, gracias por continuar con nosotros. Hoy estamos hablando de la importancia de la salud bucal, el impacto que tiene en nuestra familia una correcta higiene oral. Y para eso, tal como prometimos, contamos con la presencia de Arisleida Tobías. Ella es odontóloga y periodoncista y con ella conversaremos sobre cómo puede afectar a toda nuestra familia tener una higiene bucal que sea incorrecta. Bienvenida, Arisleida. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Feliz de estar aquí acompañándoles y de verdad que espero que sea un tiempo de mucho aprendizaje para todos. Yo creo que sí, porque tú sabes que normalmente la gente cuando piensa en la salud oral entiende que solamente nos estamos refiriendo a quizás la estética dental, a que tenemos que tener los dientes brillantes, súper blancos, pero no nos detenemos a ver de qué manera esto impacta nuestra salud general. Claro que sí, y es que yo creo que los seres humanos en general vamos viendo los dientes muy alejados de la realidad, y es que la realidad es que los dientes son órganos y la boca es un conjunto de cosas. Entonces, parte importante de que tengamos salud es entender que no solamente tenemos dientes, tenemos encía, tenemos huesitos, tenemos ligamentos, tenemos muchísimos tejidos que tenemos que cuidar para que entonces la salud de nuestros dientes esté en su mejor etapa. Claro. Y pues también que eso ayude a que se vean estéticos. ¿Desde qué edad es importante empezar a cuidar los dientes de nuestros niños? Yo creo que desde que el niño tiene el primer diente, y eso es algo que casi los padres no saben, es importantísimo que acudan a un odontopediatra.
Y exhortamos también a los pediatras que inviten a los padres a llevar a los niños porque en la prevención está todo. Es muy importante que desde que el niño empiece a ir al dentista, sus experiencias sean positivas. Cuando hacemos consultas de prevención desde muy temprana edad, las experiencias con los chiquitos van siendo positivas y eso ayuda a que ellos creen hábitos saludables y ayuda a que esas visitas constantes de prevención se den de forma más fácil. Tú sabes que a veces se piensa que, bueno, si son dientes de leche, ellos van a mudar, pero ¿de qué manera puede afectarles el que esto no sea un cuidado preventivo como tú explicas? Claro, es que la boca es un conjunto y en esta generación donde hemos visto en los últimos meses que hay una unión entre las sociedades odontológicas y las sociedades médicas, específicamente la Sociedad Dominicana de Periodoncia y SODONI, que habla de que la boca también tiene un cuerpo. Entonces, el nosotros tener dientes saludables desde la niñez que guíen una erupción también de los dientes permanentes de forma saludable va a impactar directamente en todo, en cómo las personas se cuidan, en cómo podemos prevenir y también ayuda a que en la familia en general haya un estado de salud más óptimo. Entonces es sumamente importante este tema de prevenir desde chiquitos. Tú hablabas de que no solamente cuando hablamos de salud bucal estamos hablando de los dientes. O sea, la boca está compuesta de distintos elementos, como es el caso de las encías, y esas encías mal cuidadas generan unas enfermedades que pueden derivar en muchas otras situaciones de salud. Así mismo es. Definitivamente las enfermedades periodontales representan a nivel ya de lo que es la Organización Mundial de la Salud, están entre de las primeras 10 condiciones que afectan al ser humano, según la OMS en las últimas publicaciones. Entonces, y tomando en cuenta que la caries dental es la enfermedad más prevalente a nivel mundial, el entender que la salud también de los tejidos que sostienen los dientes es sumamente importante para los propios dientes. Las enfermedades como la gingivitis, la periodontitis, son enfermedades que van a impactar. Entonces, es sumamente importante que entendamos que la boca tiene un cuerpo que tenemos que cuidar y que los órganos dentales están conectados a nuestro cuerpo por medio de vasos sanguíneos, de nervios, que es importante que esté saludable porque es una enfermedad, son enfermedades que afectan como afecta cualquier otra enfermedad infecciosa, inflamatoria, como la diabetes, como la hipertensión arterial, y esta se relaciona muchísimo porque sabemos que vamos a tener un sistema inmune que va a estar luchando con esta condición, igual como lucha con la diabetes, con alguna otra enfermedad del sistema inmunológico, y es importante que tomemos conciencia de esto para que podamos dar mejor atención a los pacientes. ¿Qué es gingivitis y qué es periodontitis? Bien, la gingivitis es una enfermedad inflamatoria, generalmente asociada al acúmulo de sarro o placa bacteriana, como conocemos comúnmente. Y es una enfermedad que afecta exclusivamente a los tejidos blandos de la boca. Entonces, la gingivitis es algo importante que yo siempre digo a los pacientes, es completamente reversible si se aplican los tratamientos apropiados, si el paciente sigue las directrices dadas en consulta. Cuando ya tenemos periodontitis es un poquito más complicado porque esta enfermedad, que también es inflamatoria, que es crónica, pues ya afecta la parte ósea. Y sabemos que cuando ya afecta la parte ósea hay tejidos que vamos a poder recuperar quizás en consulta con tratamientos regenerativos, pero no necesariamente hay una cura total de la enfermedad, sino que el paciente entra en un estado de remisión, de chequeos constantes y de mantener un control de la enfermedad, más no la cura. Pero hablamos de que en este caso podrían haber pérdida de piezas dentales. Correcto, porque la encía y el hueso y esos tejidos de encía, hueso, ligamentos son los tejidos que sostienen los dientes en boca. Entonces, si esos tejidos están enfermos, evidentemente a mediano o largo plazo se van a perder. ¿Cuáles señales nos alertan de que está sucediendo algo? Bien, generalmente inicia con el tema del sangrado. En las encías. En las encías, correcto, al momento de cepillar, al momento de pasar el hilo dental. Puede haber un sangrado también de forma espontánea. En casos de gingivitis, vamos a tener pacientes con mal aliento, vamos a tener pacientes con sensibilidad dental porque las encías se retraen. Pueden haber procesos febriles incluso en algunos pacientes con condiciones periodontales muy avanzadas. Entonces es importante tomar este tipo de cosas en cuenta porque si tu salud bucal está siendo afectada por una de estas enfermedades, entonces debemos ser diligentes en atenderla lo más pronto posible.
¿Cada qué tiempo debemos hacer una visita a nuestro odontólogo? Eso es como un tema muy controversial porque muchas marcas comerciales hablan de que anual, otras hablan de cada 6 meses. Regularmente en pacientes sanos podemos vernos cada 6 meses sin ningún inconveniente. Ahora hay otros pacientes que necesitan atenciones de forma más rápida. Y eso va a depender de muchísimas condiciones. Entonces, hay pacientes que yo tengo en consulta que son pacientes con ciertas condiciones que lo podemos ver incluso mensual. Entonces, hay pacientes que son cada 3 meses. Por lo regular, los pacientes que tienen tratamientos, que se han realizado tratamientos con enfermedades periodontales graves, los tratamos cada 3, 4 meses más o menos. Ya los pacientes que están sanos, sí los podemos ver cada 6 meses sin ningún problema. Pero los niños, por ejemplo, para los procesos preventivos, ¿a qué edad es importante? Tú mencionabas que desde que estaban Sí, pequeñitos, sí, sí. pero ya tenemos un niño quizás en la edad de 6, 7 años que con un consumo de azúcar, de alimentos ultraprocesados, quizá no nos colabore mucho con la higiene Claro. dental. Bien, el niño debe ir al odontopediatra, como mencioné anteriormente, desde que sale el primer diente. Eso por lo regular, a partir de los 5 o 6 meses o hasta el año en algunos casos. Y en niños ya de 5 o 6 años, si el niño es sano, el odontopediatra siempre va a decir que lo puede ver cada 6 meses o lo debe ver cada 6 meses. Ya hay niños con otras condiciones, pues entonces sí puede haber un control de cada 3 meses, cada 4 meses. Eso va a depender de muchísimas cosas y obviamente de lo que diga el odontopediatra. Hablamos de la alimentación. Sabemos que la alimentación influye mucho en todo, incluso en tener un sistema inmunológico que sea el adecuado. Sin embargo, no siempre llevamos una alimentación correcta, una nutrición que Correcto. nos ayude, y sobre todo los niños que siempre estamos con que hay que darle el dulcito, que no sé qué, pero realmente cómo afecta una alimentación inadecuada la salud oral. Bueno, en muchos sentidos. Realmente el consumo de alimentos ultraprocesados, como tú mencionabas, es una de las principales causas de condiciones orales. El consumo de azúcar, el consumo indiscriminado de colorantes, de alimentos muy cítricos, muy picantes. Todo esto van a tener un impacto dependiendo del paciente. Pero casi siempre nosotros lo que hacemos es recomendar que tratemos de llevar hábitos, no dietas, hábitos un poquito más saludables. Pacientes que pueden aumentar el consumo de vegetales, grasas sanas, proteínas. Es importante hacerlo. ¿Por qué? Porque si lo restringimos todo desde el principio, no va a haber una continuidad. Entonces, lo que recomendamos es como cuidar los hábitos. Un dulcito un día más que otro, pues no pasa nada, siempre y cuando la rutina de higiene sea apropiada. Pero es importante que el diario vivir de los niños, de los padres, de todas las personas en general, sea consumir alimentos que sean más sanos, más naturales, más orgánicos y menos procesados. Tú sabes que genera controversia lo que es la correcta higiene dental, porque muchas personas dicen que 2 veces al día, un cepillado correcto, y lo dental crea también controversia lo del enjuague bucal, Ujú. que si lo usamos, que si no, que si es bueno, que si no. Ok. ¿Qué es realmente una correcta higiene dental? Bien, una correcta higiene dental es una higiene orientada hacia la necesidad de cada paciente. En general, en pacientes sanos, lo que recomendamos es una higienización completa luego de cada comida. Una higienización completa consiste en el uso del cepillado correcto, con la técnica apropiada, indicada por su odontólogo. No todos los pacientes llevan la misma técnica de cepillado. El uso del hilo dental es sumamente importante y el uso correcto del hilo, porque ahora donde tenemos tantas cosas que parecieran ser saludables y no son saludables, entonces es bueno que se use el hilo dental correcto y de la forma correcta. Y obviamente el uso de enjuagatorios es sumamente importante porque los enjuagues me van a ayudar también con ese proceso de higienización, como lo hace el hilo, como lo hace el cepillo. El cepillo por lo regular suele higienizar lo que es un 60% aproximadamente del diente, pero esas zonas donde no llega el cepillo, entonces hace el hilo, si me queda algo por ahí, el enjuagatorio también ayuda. Entonces es importante utilizarlos todos y cada vez que cada vez que comamos, utilizar estos elementos de forma correcta. Algo que quiero que me contestes cuando regresemos de la pausa es, señores, el cepillo
cada qué tiempo Ay, ay, ay. debemos cambiar el cepillo dental. Nosotros vamos a continuar con esta interesante conversación con la doctora Arisleida Tobías, así que quédese ahí. Amigos de Para Padres, gracias por continuar con nosotros. El tema de hoy es el impacto de la salud bucal en toda la familia y sobre todo en la salud general. Antes de irnos a la pausa en esta interesante conversación que tenemos con la doctora Arisleida Tobías, le preguntábamos que cada qué tiempo debemos de cambiar nuestro cepillo dental, porque doctora, hay gente que se queda la vida entera con el mismo cepillo. Todos los extremos son dañinos. Mira, yo siempre les recomiendo a los pacientes un cambio de cepillo cada 90 días de forma regular. Ahora, también algo que casi ningún paciente sabe y es importantísimo saberlo es si tuviste algún proceso viral, importante cambiarlo. Si te realizaste una profilaxis dental, algún procedimiento quirúrgico, si tuviste algún proceso estomacal, si el cepillo entró en contacto con bacterias, ya sea del medio en el baño o con cualquier tipo de bacterias que estuvo mucho tiempo sin un protector en algún lugar expuesto, lo ideal es que el cepillo se cambie cada vez que sea necesario. Entonces, si tenemos el cepillo en el baño, debemos de tenerlo con un protector. Eso es controversial porque lo ideal es que el cepillo esté lo más alejado de la zona del baño posible. O sea, por lo regular en algún tocador, si tenemos lavamanos que estén alejados de la zona del sanitario, pues muchísimo mejor para no exponerlo. Si lo vamos a tener en el baño, hay protectores que dejan entrar el aire para que el cepillo no esté cubierto completamente y importantísimo secarlo muy bien antes de colocar el protector. Mire, todos estos datos son interesantes porque son cosas que nosotros desconocemos y Claro. es parte de la higiene. Y mencionabas algo que es muy interesante. Cuando hemos tenido algún proceso viral o incluso las personas que han tenido bacterias en el estómago o algún tipo de contagio, Ujú. no debemos estar utilizando el mismo cepillo una vez que ya hemos terminado ese tratamiento, Es correcto. porque estas bacterias se quedan precisamente en el Es cepillo. correcto. Entonces nos estamos reinfectando. Es correcto, es correcto. Asimismo, si tuviste un tratamiento para la gingivitis, para la periodontitis, si tuviste algún tratamiento dental, es importante que si es necesario, pues cambiarlo. Importantísimo esa parte. Nuestros adolescentes, que me encanta siempre tratar este tema, muchas veces pues están haciendo cosas que quizás no deben, Ajá. como utilizar el vapeo, como les dicen ellos, o fumar, Ujú. que no son precisamente los mejores hábitos. ¿Cómo les afecta esto su higiene dental? Bueno, muchísimo. El uso de cigarrillos, tabaco, el uso de vapers también afecta muchísimo la salud oral en diferentes sentidos. Número uno, va a afectar la producción de saliva. Y la saliva es necesaria para la higiene oral, para que no se acumule tanta placa. Entonces vamos a tener pacientes que van a acumular más sarro. Por lo tanto, son pacientes que tienen una predisposición mayor a sufrir condiciones de caries o condiciones de las encías. Vamos a tener pacientes que van a tener la microcirculación sanguínea afectada. Por lo tanto, si tengo sarro y no tengo ninguna señal de que tengo alguna enfermedad periodontal, pues entonces vamos a tener una enfermedad avanzando, quizás con síntomas un poquito más silenciosos. Son pacientes que pueden tener y que he visto en consulta pacientes con quemaduras gracias a los cigarrillos. Entonces es importante entender que esto es un tema de que no nada más afecta la salud pulmonar, la salud en general, sino de que también la salud oral es afectada en todos los aspectos. Se le oscurecen los dientes. Puede manchar, puede haber una tinción dental provocada por la nicotina y es muy importante que entendamos que esas mismas manchas pueden ocultar lesiones cariosas y avanzar nuevamente de forma siliente. El peligro de los cigarrillos es la forma también, no solamente cómo afecta, sino que la forma en la que enmascara los síntomas de las diferentes enfermedades. El esmalte de los dientes, yo sé que es algo que requiere mucho cuidado. Correcto.
Y tú mencionaste de que cuando comemos algo picante, los cítricos, o sea, hay muchos de los alimentos que consumimos Es correcto. que pueden dañar el esmalte. Yo digo que todos los excesos son dañinos. Los alimentos muy picantes afectan más que todos los tejidos, tejidos blandos, más que el tema de los dientes, del esmalte. Pero el alto consumo de cítricos diario, hay muchísimas tendencias de que si me tomo mi agüita con limón, de que hago Sí. algo, de que consumo cítricos para temas de adelgazar o de energía o efectos que mencionan muchísimos en las redes sociales, es también entender que obviamente esto es ácido y el esmalte es un tejido muy duro, pero tanto recibe día a día que puede llegar a tener lesiones por por el consumo, y obviamente tenemos pacientes también que pueden llegar a sufrir de sensibilidad dental por el alto consumo de cítricos. Y los adictos al café, a las sodas, ¿qué hacemos con ellos? Tener una excelente higiene oral y cuidar muchísimo nuestra salud, porque todos amamos estas cosas, pero como yo he mencionado, el tema del exceso es el dañino. Todo lo que podemos hacer que no nos haga daño, es bueno disfrutarlo, pero también cuidarnos es importante. Hay algo que también he visto que ha generado cierta controversia o discusión, sobre todo en redes, que es que si realmente nos desayunamos sin cepillarnos o nos cepillamos después de desayunarnos. Lo que pasa es que también nosotros llevamos un estilo de vida muy rápido. Muchos desayunamos camino al trabajo, pero lo más importante, siempre que haya alimentación debe haber higienización. Yo siempre digo eso. Entonces, no es que sea no te cepilles, sino que si vas a desayunar más tarde, busques el espacio para volver a higienizarte. O si te vas a desayunar en casa, desayuna primero y luego te higienizas. No hay ningún problema con eso. Pero no hay problema. No, para nada. Porque tuviste una higiene adecuada la noche anterior. Pero si vas a salir, cepíllate, no salgas sin cepillarte. Desayuna luego y busca el espacio de cepillarte. ¿Qué otras recomendaciones debemos de tomar en cuenta, sobre todo cuando queremos tener una buena higiene dental, cuidar a nuestros niños, educarlos en ese sentido? Nosotros como padres, ¿qué ejemplo debemos darle? ¿Qué cosas debemos hacer con ellos que les ayude a crear esos buenos hábitos? Bien, yo pienso que los niños son imitadores de todo lo que ven. Así es. Entonces, si desde chicos nosotros acostumbramos a nuestros hijos, acostumbramos a los niños a que cuidarse en casa es importante, pero también cuidarse yendo a consultas de prevención es lo más importante. Esas consultas son, yo siempre digo, más divertidas, más fáciles, más económicas que cuando vamos a consulta por alguna condición. Entonces, es súper importante la prevención desde casa hasta la consulta. Tú mencionaste lo del cepillado y me quedó como esa duda, sí, de no dejarte marchar sin que me contestaras eso, porque decías que no aplica para todo el mundo el mismo tipo de cepillado. O sea, que la cancioncita aquella famosa que escuchábamos, lo de arriba para abajo y lo de abajo para arriba, eso no funciona para todo el mundo. Mira, hay pacientes y hay pacientes. Todos los pacientes son diferentes y es importante entender que quizás mi condición oral no es la misma. Hay pacientes que tienen que tener una rutina más exhaustiva porque producen más arro, o pacientes que tienen una posición dental distinta, pacientes que tienen condiciones físicas que les impiden cepillarse de forma adecuada, que tienen mucha retracción o, como nosotros decimos, un periodonto reducido, llevan diferentes tipos de elementos para higienizarse y también diferentes técnicas. Entonces eso va a depender, yo siempre digo, cada paciente es individual y eso va a depender del paciente. Por eso es bueno que te asesores, que te atiendas, que la familia tenga desde un odontopediatra hasta un periodoncista, un odontólogo general, para que podamos tener una atención completa, integral y de calidad, sobre todo para cuando respetamos estos lineamientos. Yo estoy segura que toda la familia va a tener una adecuada salud oral. La profilaxis. ¿Cada qué tiempo debemos de ir a realizarnos una profilaxis? Si eres un paciente sano, cada 6 meses. Si tienes alguna condición, pues tu odontólogo te va a decir, tienes que venir cada tanto tiempo. Y es importante tomar en cuenta eso porque los pacientes vamos muy
muchas veces en lo que creemos, sino en lo que realmente entender que lo importante es llevarnos de nuestro odontólogo y buscar un odontólogo que nos genere la confianza, que lo que nos diga ese odontólogo nosotros podamos creerlo y también ponerlo en práctica. El ruidito de las máquinas, ¿cuándo va a desaparecer? Estamos trabajando en eso, realmente estamos trabajando, pero yo siempre digo, las consultas preventivas, los ruiditos no son tan feos. ¿Verdad que no? No. Una recomendación final que nos puedas dar para nosotros tener esa higiene correcta, para evitar enfermedades mayores, para evitar sobre todo perder los dientes, porque yo creo que sale mucho más caro tener una dentadura nueva que cuidar la que Dios nos regaló. Es correcto. Mira, para mí ahí es muy importante el tema de acudir a consulta, porque hay muchísima información que no está a la mano en las campañas de prevención, que son buenísimas, pero no están tan a la mano. El higienizarnos en casa de la forma correcta, con los elementos apropiados para cada persona, es muy importante. Y como yo dije, crear hábitos saludables, la alimentación y el tema de cómo nosotros llevamos nuestra salud en general siempre va a impactar nuestra salud oral. Arisleida, ¿cómo te encontramos? ¿Redes? ¿Dónde te encontramos? Bueno, yo estoy en redes sociales como Doctora Perio by Tobías y estoy a sus órdenes en el Centro Odontológico Las Praderas para servirles a todos con un equipo buenísimo que tiene mi corazón y tenemos todos los especialistas para atender a toda la familia de forma apropiada y sobre todo practicando una odontología responsable. Y orientada hacia la salud de los pacientes, que es lo más importante para nosotros. Así es. Para nosotros ha sido realmente un placer tener esta conversación contigo. La doctora Arisleida Tobías, quien es odontóloga y periodoncista, estuvo en el día de hoy acompañándonos, hablando de la importancia y el impacto sobre todo que tiene en la familia la salud bucal, la salud oral, cómo esto puede afectar a nuestra salud en general. Arisleida, gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. A ustedes, amigos, les invitamos a que se queden ahí porque nosotros tenemos mucho más del contenido de Para Padres. Amigos de Para Padres, gracias por continuar con nosotros. Hoy estamos tratando la importancia de una buena higiene oral. Pero tenemos un segmento que yo sé que a todos los padres les encanta, porque es el segmento en el que conversamos con expertos de diversos temas, esos temas de nuestra vida diaria que en muchas ocasiones desconocemos cómo tratar con nuestra familia. Y justamente en el día de hoy tenemos al psiquiatra infanto-juvenil Edison Rodríguez, y él nos va a hablar de la importancia de la medicación y los suplementos en los niños y adolescentes con neurodivergencia. Vamos a prestar mucha atención y a escuchar lo que nos dice el doctor al respecto. Es importante reconocer cuál es el papel real que tienen los medicamentos y los suplementos en el tratamiento de los trastornos del neurodesarrollo en la infancia, adolescencia y adultez. Para esto tenemos que entender un poco cómo se conceptualiza lo que es un trastorno del neurodesarrollo. El neurodesarrollo es el proceso de desarrollo de todo el sistema nervioso central y periférico. Esto involucra el cerebro, cerebelo, las estructuras adyacentes, la médula espinal y los nervios periféricos. Este proceso es una construcción que se hace en base a las instrucciones contenidas dentro del ADN, es decir, el código genético de la persona, y utilizando los recursos disponibles, primero en el entorno del útero, alimentado por la madre, y luego de que el ser humano nace, entonces dependiendo de su alimentación y de lo que está disponible para ellos. Pero eso es un proceso que, aunque está constantemente en cambio y atraviesa por diferentes etapas de reconfiguración, es un proceso que es mayoritariamente irreversible. Es decir,
Todo lo que se ha construido hasta un punto dado no puede ser destruido o reconstruido en su totalidad. De ahí nace también el entendimiento de que los trastornos del neurodesarrollo no son considerados enfermedades como tal. El modelo biomédico sostiene que una enfermedad debe cumplir o debe presentar tres características principales. Debe presentar un agente causal definido y externo, ajeno al organismo. Debe presentar un proceso patológico, un proceso por el cual se deteriora o degrada una función del sistema, y debe contemplarse o poderse evidenciar esa degradación o deterioro del proceso fisiológico. En el caso de los trastornos del neurodesarrollo, estamos hablando de una formación de las estructuras normales del individuo, pero en base a instrucciones genéticas que tienen aberraciones o cambios. En el caso específico del trastorno del espectro autista, se han identificado alrededor de 1000 eventos genéticos diferentes que pueden incluir y no limitarse necesariamente a microdeleciones, a duplicaciones o a translocaciones, a metilación o desmetilación de diferentes genes, y pueden también tener o jerarquizarse de acuerdo a la penetración que tienen y la importancia. Es decir, si contamos 1000 eventos diferentes, el primero, el número 275 y el número 523 no tienen la misma importancia o el mismo peso, por decirlo de cierta forma. Ahí viene o de ahí nace la heterogeneidad del trastorno del espectro autista. Hay quienes dicen y sostienen que si conociste a una persona con trastorno del espectro autista, conociste a una persona con el trastorno. Dígase que cada uno de ellos es diferente y presenta características diferentes. Esto nos trae entonces al punto en cuestión. ¿Cuál es la utilidad real de los medicamentos y suplementos en el contexto de los trastornos del neurodesarrollo? Y es la de regular, la de modificar ciertas conductas que se derivan de las características de estas condiciones para poder garantizar que el individuo se pueda insertar en sociedad y se pueda insertar en los medios que le van a suponer algún tipo de aprendizaje o adquisición de habilidades. Dígase, el medio social por excelencia, que es la casa y la comunidad, la escuela, que en el caso de los niños y adolescentes es uno de los recintos donde pasan la mayor parte del tiempo y donde reciben la educación, y en el caso de los niños y niñas con algún tipo de compromiso del neurodesarrollo que tienen acceso a terapias específicas, el contexto de las terapias. Todos sabemos que las terapias tienen una duración limitada y que si en el transcurso de esa duración, de ese periodo de tiempo que se le dedica al niño, es necesario constante, frecuentemente estar haciendo contención, estar haciendo reubicación del niño porque perdió el control, porque presentó algún tipo de crisis, entonces vamos a vernos en la necesidad de recortar el tiempo que se le da de terapia. Algo que debemos aclarar es que los suplementos pueden cumplir con dos funciones principales. Hay algunos suplementos que participan de la estructura del cerebro, que ya dijimos que no se modifica en su totalidad, solamente se modifica el curso futuro de desarrollo, y en los suplementos que trabajan la función o la funcionalidad del cerebro. Entonces, los suplementos que trabajan función no producen necesariamente una modificación en la estructura, y esto es importante para poder diferenciar aquellas intervenciones o aquellas explicaciones de intervención que no tienen sustento científico de aquellas que sí. El mensaje que quiero dejarle a los padres es que el rol de los medicamentos, sobre todo los medicamentos psiquiátricos, no es y nunca será el de sedar o, como comúnmente se le conoce, abobar o volver zombies a los niños. El objetivo que nosotros buscamos con un uso racional de los medicamentos es que estos puedan tener mejor regulación y puedan participar de la comunidad, de la escuela y de las terapias. Agradecemos al psiquiatra infanto-juvenil Edison Rodríguez, que como siempre comparte con nosotros informaciones muy valiosas a la hora de nosotros saber cómo debemos de tratar nuestros niños y adolescentes en caso de que exista la neurodivergencia. Siempre es importante escuchar las recomendaciones
de los doctores. Y amigos de Para Padres, nosotros continuamos con más de nuestro contenido, pero tras una breve pausa. Así que les invitamos a que se queden ahí porque regresamos con mucho más. Amigos, nosotros continuamos con más del contenido de Para Padres en el día de hoy, hablando sobre el impacto que tiene la salud bucal en nuestra salud general. Es muy importante siempre seguir las recomendaciones del lugar que nos dan nuestros expertos y nuestros doctores. Y hablando de doctores, nosotros en nuestro segmento de Explora y Aprende tenemos un tema muy importante, sobre todo para la temporada calurosa. Cuando hablamos de hidratarnos, tenemos que tomar en cuenta de que a veces no estamos tomando suficiente agua. Y por eso mismo la doctora Mercedes Santana en el día de hoy nos hablará de la importancia de la hidratación en Explora y Aprende. ¿Sabías que un niño puede perder rendimiento, concentración y energía simplemente por no tomar suficiente agua? Como médico y también como mamá, sé que muchas veces nos preocupamos por la alimentación de nuestros hijos, sus meriendas, sus tareas y sus actividades, pero a veces olvidamos algo tan básico como el agua. Y aquí hay un punto clave que muchas veces pasamos por alto. En los niños, la sensación de sed no siempre aparece a tiempo para avisar que ya necesitan hidratarse. El cuerpo está compuesto en gran parte por agua y esa agua es esencial para funciones vitales. Regula la temperatura, permite que el cerebro funcione correctamente, facilita la digestión y también influye en el estado de ánimo. Un niño deshidratado no siempre lo expresa con claridad. A veces puede aparecer solo distraído, cansado o hasta irritable. Y no relacionamos estos cambios con algo tan básico como la falta de agua. Padres, atentos a estas señales: boca seca, dolor de cabeza, cansancio sin causa aparente, orina muy amarilla o en poquita cantidad. Cuando esto ocurre, ya no se trata simplemente que no quiso tomar agua, sino que puede haber una deshidratación leve. Es importante derribar un mito común: si mi hijo toma jugos o refresco, eso cuenta como hidratación. Y no exactamente. El agua sigue siendo la mejor opción. Las bebidas azucaradas no hidratan de la misma manera y además pueden afectar la salud a largo plazo. Un consejo simple pero efectivo es hacer del agua algo visible, accesible y hasta divertido. Una botellita en la mochila, un termo con su nombre o de su personaje favorito y pequeños recordatorios durante el día pueden ayudar mucho. También pueden crear una dinámica en casa, como por ejemplo el reto de la botellita, donde el niño tenga la meta de tomar cierta cantidad de agua antes de llegar a la escuela o antes de terminar la tarde. Sin presión, sin regaños, pero con constancia y motivación. Padres, hidratar no es solo dar agua, es cuidar el cerebro, la energía y el bienestar de sus hijos. Algo tan simple como el agua puede marcar una gran diferencia en su salud. Amigos de Para Padres, a veces olvidamos tomar la cantidad necesaria de agua y esto puede crearnos situaciones de salud que en ocasiones desconocemos. De ahí la importancia de siempre mantenernos hidratados y sobre todo a nuestros pequeñitos y a nuestros mayores. Y hasta aquí nosotros hemos llegado en nuestro programa del día de hoy hablando de la importancia de una correcta higiene oral y cómo esto puede afectar nuestra salud. Estuvimos conversando con la doctora Arisleida Tobías, quien es odontóloga y periodoncista, y nos estuvo hablando de la importancia de hacer esas visitas periódicas y de manera regular, cuidar nuestra alimentación,
así como también otros consejos que también nosotros compartimos con todos ustedes en nuestro modo Parental On. Tenemos que tener mucho cuidado con la manera en que comemos y educar a los niños desde temprano en un correcto cuidado e higiene bucal es determinante para tener una buena salud oral. Recuerde que esto puede afectar no solamente nuestra estética bucal, sino la salud en general. También estuvimos en nuestro consulta al experto hablando con el psiquiatra infanto-juvenil Edison Rodríguez de la importancia de la toma de medicamentos y suplementos cuando hablamos de neurodivergencia en niños y adolescentes. Y en nuestro consulta al experto, la doctora Mercedes Santana nos dijo que tenemos que tomar agua, la importancia de mantenernos hidratados. Esto es algo que debemos hacer todos de manera regular, porque debemos recordar que una gran parte de nuestro cuerpo está compuesta precisamente de agua. Amigos, y hasta aquí ha sido el contenido de Para Padres. Como siempre, agradecerles a todos ustedes el que nos hayan acompañado durante el día de hoy. Invitarles a que se reencuentren con nosotros en una próxima entrega y que continúen disfrutando de la programación de DoMás. Hasta la próxima.